tengas todas las respuestas. Ahora en K2 Radio, 96.3. Volvimos en K2 Radio, código abierto hasta las 9 de la mañana con toda la información, con todo lo que va ocurriendo y lo que va a suceder durante este martes, que puede llegar a tener ribetes importantes durante el mediodía de hoy y las primeras horas de la tarde, a raíz de las noticias que pueden llegar a conocerse en forma judicial desde la Corte Suprema de la Nación. Para eso, hoy convocamos a Demian Ledesma para que charle con nosotros. Demian, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Cuca? ¿Todo bien? 10 puntos. Demian, ayer habló Cristina Kirchner sobre su situación judicial. Se está a la espera de la definición que tome la Corte Suprema. Hay algunos que dicen que todavía no se va a llegar a una definición porque hay un juez que no estaría de acuerdo con firmar un dictamen ya que dé por finalizado todo este proceso. ¿Qué mirada hay desde el mundo del trabajo, desde los representantes sindicales ante esta situación y ante lo que señaló ayer la expresidenta? Mira, me parece que la situación que vive hoy, la situación judicial que vive hoy la expresidenta es el pico de una escalada sobre el avasallamiento de los derechos individuales y colectivos que este gobierno lleva adelante hacia todas las organizaciones y espacios políticos que se presentan como alguna forma de oposición. Incluso espacios no políticos, personas físicas, actores, artistas, cantantes. Lo que se oponga a este gobierno de alguna manera sufre una estigmatización mediática y por otro lado una persecución judicial. En ese contexto vemos que se va clarificando cuál es el modelo de gestión de Milei y su gabinete, y esto me parece que es una escalada en ese sentido, porque quien está afectado es, por supuesto, la persona de la doctora Kirchner, pero el espacio de oposición con mayor potencia electoral en la previa de las elecciones legislativas que lidera la compañera Cristina. Por lo tanto, estamos retrocediendo en lo que tiene que ver con valores democráticos a etapas anteriores al 83. Claro, seguro. ¿Y qué crees que puede llegar a, más allá de la definición de la Corte, digamos, puede haber algún tipo operativo clamor o alguna defensa en las calles de Cristina Kirchner? No lo sé, ojalá que sí, la verdad que habría que movilizar. Yo creo que la historia del pueblo argentino demanda el protagonismo del pueblo, digamos, porque así lo ha marcado la historia, porque así siempre nos hemos permitido manifestar, y esta es una etapa difícil, donde hay una desconexión entre la dirigencia política y las opiniones políticas y la gente, hay un calculado y programado adormecimiento de las voluntades populares a través de la distorsión de los valores fundantes de una sociedad, por ejemplo, la justicia. Claro. Porque este fallo que hoy divide aguas en la sociedad argentina entre los que están a favor y en contra, lo que determina es que la justicia no tiene credibilidad. Si una sociedad se divide ante un fallo judicial por partes iguales, a favor y en contra, esa justicia perdió legitimidad en cuanto a su credibilidad. Y esa institución que debería estar ahí para controlar y definir las acciones de los otros poderes del Estado y la fortuna de quienes son sometidos a su juicio, hoy no tiene legitimidad. Y eso es una pérdida importante en cuanto a valores democráticos. El fallo judicial está sometido a un montón de presiones, no solo la presión de una manifestación popular, sino hoy hay una presión de algunos medios hegemónicos de comunicación fuerte sobre
sobre los jueces de la Corte. Hay una presión de la justicia internacional también, porque el fallo tiene aristas que son cuestionables. Hay una tensión política en una Corte que está subvertida a su mínima expresión, porque son 3 miembros cuando deberían ser 5. O sea, por varios lados el fallo tiene diversas presiones. Y posiblemente se demore, se dilate, y como suele pasar con la Corte Suprema, se tenga en la puerta de su resolución para negociar en el medio cuestiones que los atañen y los ocupan a los cortesanos. Así que es muy difícil pronosticar los tiempos y la definición del fallo. Lo que sí entiendo que lo que puede volar es la amenaza. La amenaza es proscripción, la amenaza es impedir la libre voluntad de la gente al votar, la amenaza es la manifiesta expresión de ejercer la hegemonía política por parte de un gobierno, desapareciendo a quienes se oponen a ese gobierno. Milei sube en un foro de la ultraderecha en España declamando muerte. Muerte, sí. Laje el otro día. Esta también. democracia se fundó con una frase que no era pertenencia del peronismo, que era "somos la vida". Sí. Y hoy un presidente de la nación propone ser la muerte. Creo que independientemente de las pulsiones emocionales que nos provoca la política, que nos divide entre amores y odio, el valor de democracia tiene que ser salvaguardado. Y es ese el objetivo de este gobierno, subvertir los valores democráticos. Perfecto, Demian. Mandaron un comunicado desde la CGT y la 62 con seguramente con definiciones como esta. ¿Alguna otra cuestión marcaron en estos comunicados? No, tenemos una situación particular que tiene que ver con el avasallamiento de las libertades sindicales, cuando reiteran una y otra vez su pretensión de limitar el derecho a huelga. Hoy recibimos una ratificación del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Confirmó la suspensión. Confirmó la suspensión del decreto 340. Tenemos una situación muy particular con el tema, algunas actividades puntuales, con el tema de la pesca, por ejemplo, que ayer hubo una manifestación muy grande en Mar del Plata. Lo que también llama muchísimo la atención, porque una de las pocas actividades que tenían alguna parte de su retribución salarial dolarizada, que era la promesa de campaña de Milei, hoy está siendo agredida. O sea que ni siquiera pudo sostener esa pequeña ventaja que tenían los compañeros que tenían una actividad que en toda su cadena de producción estaba atada al tipo de cambio, de poder cobrar parte de su salario con esa variable a su favor. Hoy se lo suprimen. Y esa actividad que tiene un impacto positivo en las exportaciones, porque el producido de la zafra del langostino en su inmensa mayoría se exporta, hoy está paralizada. Hay algunas rarezas que este gobierno propone, por ejemplo, ponerle un techo a la paritaria de empleados de comercio, que ha sido, que no podemos decir que Cavalieri ha sido un sindicalista de los más combativos, todo lo contrario, y tampoco podemos decir que el salario del empleado de comercio sea uno de los salarios de los que ellos llaman privilegiados, sin embargo le ponen un techo. Por eso creo que si uno hace una evaluación desapasionada de lo que ha venido provocando el gobierno de Milei, puede determinar cuál es el plan de acción y cuál es el objetivo, ¿no? Seguro. Volviendo al tema del SOMU, que fueron las marchas ayer, participaron los integrantes del SOMU en Necochea. ¿Puede ser esa la punta de lanza y después se traslade a otros gremios? Digamos, en el SOMU, déjame decir que hay una reducción con esta situación que están reclamando ahora, con esta desregulación del 35% y del sueldo, y lo peor es que se habilitarían a que las banderas extranjeras puedan trabajar en nuestro país. Entonces, con personal extranjero. Claro, pero además en el barco, la persona que trabaja con la normativa de la bandera que tiene. Entonces tenés la de Liberia,
Claro. ¿Viste? Y tenés, digamos... Bueno, está bueno para valorar también las conquistas laborales del movimiento obrero argentino de los últimos años, que Seguro. permite tener condiciones más favorables que otros países del mundo. En estos temas seguramente que sí. 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 Y bueno, entonces eso hace que se estén movilizando. En este caso fue en Mar del Plata, que es, digamos, la capital de la pesca de nuestro país. ¿Puede trasladarse eso después de como que haya hoy es el SOMU y mañana la bancaria? La idea es hacerlo generalizado. Hay una reforma laboral a la baja, Encubierta, digamos. No, en CIAR no tan encubierta, porque Pero de a pasos, digamos, no más o menos, junta. porque la ley base se involucraba a varios actores. Este decreto 340 limitaba el derecho a huelga de varias actividades, le daba una tipificación a las actividades esenciales que era muy genérica, y después se asociaba a esas actividades otro grupo de trabajadores que los había denominado trascendentales. Los nombres son rimbombantes, pero Sí. cuando uno rasca un poco la pintura se da cuenta de que ahí hay pérdida de derechos, ¿no? Por más que nos pongan un nombre ostentoso. O sea que me parece que van echándole el lazo a bolsones del trabajo, a grandes sectores del trabajo, para ir reduciendo la capacidad de reacción y acto seguido bajar las condiciones de laburo, los salarios, la estabilidad laboral sobre todo. Los modelos neoliberales como que no es ninguna novedad, que es un modelo un poco más vergonzoso, pero igual de repetitivo que los que hemos sufrido anteriormente, necesitan de cualquier manera reducir al mínimo la capacidad de respuesta de los sectores sindicales, y cierra con salario a la baja y lamentablemente con represión. Lo vemos, esto es de manual, y Milei está bien encuadrado en esa tipificación de gobierno neoliberal ajustador. Exacto. 10 puntos, Demian. Esto viene en el marco de un proceso electoral también. Algunas cuestiones también sorprenden por esa situación. Siempre cuando estamos en unas elecciones cerca se trata de ser por ahí más benignos con algunas decisiones. Sin embargo, estas decisiones, ¿vos crees que le traen beneficio electoral al gobierno nacional? Yo creería que no. Lo que pasa es que también vemos que hay una respuesta social a algunas cuestiones que nos sorprenden. Pero yo creo que si un gobierno hambrea a los pediatras de Garrahan, apalea a los jubilados, persigue opositores, estigmatiza artistas y otras tantas cosas que se me están escapando en este momento porque me levanté muy temprano, debería tener un resultado electoral adverso. Creo que hay una ficción de prosperidad que el gobierno sabe bien vender, que está anclada en dos variables que son muy sensibles al pueblo argentino, que es el tipo de cambio y la inflación, que hoy por hoy le están dando el plafón como para tener alguna expectativa favorable. También entiendo que esas dos variables están siendo sostenidas a costa de un endeudamiento feroz. Hoy anunciaron 9.000 millones de dólares de endeudamiento con los bancos privados, sumados a los 12.000 millones que nos dio el fondo, sí, que van a terminar siendo 20.000, que se suman a los 55.000 anteriores que pidió Macri, lo que termina generando una situación de endeudamiento insostenible e impagable. Y que pese a las postergaciones de los pagos de este año, que tiene un carácter electoral, para el año que viene eso se acumula como deuda a pagar, y yo no sé cómo, en las condiciones en que la Argentina está desarrollando su economía, eso va a poder ser pagado. Y ahí, lamentablemente, los pronósticos empiezan a ser más desfavorables. En general, estos gobiernos aprovechan la coyuntura internacional que los favorece, que los acompaña, claro, para presentar una ficción de prosperidad los primeros 2 años y después se desmoronan los segundos 2 años de su gestión. Ojalá tengamos como opositores la capacidad de poder construir un dique de contención para que esto no sea igual de cruel que lo que ha sido en épocas anteriores. Tengo esa esperanza. Y esa esperanza, ¿cómo se ve hoy, digamos? ¿La oposición está conformando esos espacios? Había muchas diferencias, por ejemplo, en Unión por la Patria, en otros espacios. Bueno, el PRO ahora se está sumando de a poco a la Libertad Avanza, pero ¿crees que puede haber
espacios opositores? No solo del de Unión por la Patria. Espacios opositores hay uno solo, que es Unión por la Patria. Los otros Bien. espacios no han sido opositores, han sido colaboracionistas. Las crisis de los espacios políticos son generalizadas. La única que demanda atención y expectativa es la del peronismo, pero el radicalismo está atomizado. Seguro. Junto por el Cambio explotó por los aires. La Libertad Avanza tiene 14 bloques, son 4 y tienen 14 bloques. Bueno, ¿Y en el peronismo qué crees que puede pasar en este? No, yo creo que en el peronismo acercamiento que hubo en la última semana. El día de ayer hubo en el marco de la conmemoración del 9 de junio, todas las tribus del peronismo se reunieron en el PJ Nacional, cosa que hacía rato que no pasaba. Creo que el estado de situación va a obligar a posponer cualquier interna para tiempos mejores. Creo que no es el momento. Y en este tiempo que queda hasta los cierres de lista y la presentación de los candidatos, va a haber un acercamiento que permita ordenar el espacio en pos de la demanda social de que el peronismo tenga una oferta que comprenda la demanda de la gente. Es el activo que ha tenido históricamente el peronismo. El peronismo, para bien o para mal, siempre ha tenido una capacidad de comprender cuál es la demanda social y darle una respuesta o ofrecerle una respuesta. A veces se ha podido cumplir y otras veces no. En este caso, lo que venía demandando la gente es que en la disputa de conducción o de cargos o de nombres estaba la dirigencia olvidando atender la demanda social y estaba olvidando la dirigencia la construcción de una propuesta para satisfacerla. Creo que ese mensaje llegó claro y que hoy por hoy han cambiado los vientos y que la dirigencia entiende que su obligación es posponer cualquier disputa para tiempos más felices y ordenarse en una construcción política que se oponga firmemente a un gobierno que claramente ha venido por todo y por todo y por todos. Perfecto. Demian, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Cuca. 10 puntos. Pasó Demian Ledesma por Código Abierto acá en K2 Radio. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con Fresco de voz y después volvemos con más noticias.